Mi nombre es Jennifer Álvarez y estoy acompañada de la periodista Carmen Enit Acevedo. Ella es de Bonita Radio y ella ha estado investigando un tema relacionado a las construcciones que se han proyectado para el área del Distrito de Convenciones, específicamente un proyecto que se llama Opus Miramar. Saludos, Carmen Enit, gracias por estar con nosotros. Saludos a ti y a tu audiencia. Sé que has estado investigando en Bonita Radio este tema porque ha sido importante señalar que nuevamente sale a relucir el nombre de la compañía de cabilderos Politank, ¿verdad? Ujú. Como uno de los intermediarios en estas transacciones. Quisiera que para los que no han tenido beneficio de leer tus historias, nos relataras cuál es, ¿verdad?, el meollo de todo este asunto. Mira, lo más importante yo creo en esa historia es que definitivamente hay una petición de información del Senado que se aprueba el pasado lunes con muy poca información. El documento que se produce en el Senado no dice nada, solamente todas las instancias en que se supone que haya habido, si es que la ha habido, acercamientos incluso de la fortaleza en torno a esta transacción y este decreto que se le dio a, en este caso, una corporación que es la desarrolladora Centuria Properties. Cuando ese documento no dice nada, pero trae unas líneas importantes de que hay alrededor de esa corporación, Opus Miramar tiene como 6 corporaciones, una de ellas se llama a sí mismo Opus Miramar, Opus Group, que es como la sombrilla. Pero hay otras corporaciones que suele pasar en este tipo de transacciones y en este caso hay una que es la que va a desarrollar. Esa corporación, si va a desarrollar, pues lo más importante para mí como investigadora fue saber quiénes estaban detrás de esa corporación, pero también qué otras desarrolladoras pudieron haber estado ligadas a esa transacción para tener o no un decreto, que me parece que es lo que está buscando el Senado. Ese decreto en efecto se le dio a Centuria Opportunities en el 2022. Estamos hablando de administración Pedro Pierluisi, pero al 2026 no solamente hay una transacción que todavía no la sabemos, eh, digamos, a ciencia cierta, porque estamos estudiando los documentos porque son cientos de páginas. Es una permuta que hubo en el 2016 a otra corporación días antes de las elecciones en la administración de Alejandro García Padilla para darle esa titularidad o esa permuta a otra corporación. Ese pleito duró hasta el año pasado, hasta el 2025. Yo creo que lo más importante primero es que hay una intención siempre de permutar esas parcelas, pero lo que está buscando el Senado tiene que ver con el cliente de Poritán, que en efecto es Centuria. Recordemos que hay una parte que también estoy investigando en este momento, bien importante cuando se da un decreto. Un decreto para individuos es una cosa y un decreto para proyectos relacionados con el turismo es otra. Este proyecto de Opus Miramar plantea en sus 3 fases que va a haber 2 hoteles, por lo menos, que obviamente entrarían en el asunto del decreto a turismo. ¿Por qué es diferente? Porque la partición de ese decreto y lo que la persona puede, en términos de la exención contributiva, puede reclamarle a Hacienda es o un 30 o un 40%. Siempre va a ser más cuando es turístico. Si no cumple el cliente de Politank Centuria, porque todavía la segunda o tercera fase es la que va a venir con el turismo, eso es una interrogante que a mí me parece que por ahí es que va el Senado de Puerto Rico. Porque Ujú. ellos hablan de comunicaciones entre la fortaleza, ellos hablan de personas que fueron los cabilderos antes, en el 2022, versus los cabilderos ahora, pero siempre ha sido cliente de Politank Centuria. Así es que yo creo que lo más importante es definir quiénes son los que están detrás de Centuria. Ahí, obviamente, Segundo Cardona, que es el desarrollador en términos de el diseño arquitectónico, y su firma es parte de el proyecto y la transacción económica. Em, es uno de los que está dentro de Centuria, su hijo, Federico Cardona Firpi, pero también hay un tercero que quizás es el principal de Centuria, porque son un fondo de capital, que es una persona que siempre ha manejado fondos de capital, es una persona ligada al mundo de las inversiones, que a su vez es un ruso
en este caso se identifica como Dimitri Zapolansky. Esa persona es un asesor del gobierno de Puerto Rico en materia de inversiones. Yo creo que aquí hay 3 preguntas importantes. Primero, ¿hubo decreto? ¿Está al día ese decreto? ¿Quién lo volvió a reactivar? Si se reactivó en un momento dado, porque todavía no había nada sobre el asunto turístico. Si es un decreto que al parecer sí es un proyecto a una corporación que maneja un proyecto que ellos alegan que va a ser turístico. Por otro lado, la segunda pregunta, si en efecto el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, es una persona que fue el cabildero antes y todavía sigue siendo esa liazón o ese contacto entre Politank, Manuel Torres Nieves y los nuevos socios y la fortaleza de Puerto Rico, porque él es el secretario de la Gobernación. Y una tercera gran interrogante, que es donde yo creo que es más importante ahora mismo también estar investigando, si ese inversionista y el dueño del fondo de capital con estos otros, que es asesor del gobierno de Puerto Rico en materia de inversiones, ¿de dónde saca el dinero Centuria para ponerlos en ese proyecto millonario? Porque no olvidemos que aquí hay un antecedente bien importante, y es el antecedente del Fondo del Seguro del Estado, que tuvo a un Francisco Rivera Fernández, inversionista, o por lo menos asesor de inversiones, que tenía un fondo de capital, que finalmente ese fondo de capital cogió fondos, dinero de la cartera de inversiones del Fondo del Seguro del Estado, lo puso en su propio fondo para generar y financiar otros proyectos. Y a mí me queda la gran pregunta. Esto es una segunda parte de lo que pasó en el fondo. Interesantemente, Zapolansky y sus socios en Mission Prime, que es la Prime, perdón, la corporación de inversión, el fondo de capital que maneja la cartera del fondo y de COSEC, del regulador de las cooperativas, llegó al Fondo del Seguro del Estado después de Francisco Rivera Fernández. Hay unas Pero él es grandes... un Mm, asesor, ¿verdad? Él es un Él asesor. es, ¿Tendría la potestad de tomar determinaciones de dónde se invierte o no? Más allá de asesorar, porque al final el jefe de agencia es el que determina, ¿no? bueno, pues esa es una gran interrogante, Jennifer, porque todo lo que yo he descubierto a partir del caso de Francisco Rivera Fernández, el fondo levanta las manos y dice que ellos no hicieron nada para que ese dinero fuera a The Phoenix Fund, que la Ya, determinación es del asesor. ya. Claro, allá hay Y un hasta el conflicto momento, adicional. Ajá. claro, y hasta el momento, ¿has tenido alguna respuesta por parte del gobierno cuando haces estas historias? No, no, el gobierno no Me imagino. responde. No, el gobierno no responde. Em, Sobre todo, yo lo que siempre he visto es que cada vez que sacamos una investigación que obviamente nosotros tratamos de supercuadrarlas en términos de documentos, etcétera, que fue lo que hicimos con esta, ellos tratan de buscarle la vuelta a la historia tratando de desmentir con medios tradicionales. Mira, no lo han hecho. Esta es una historia bien compleja, Jennifer. Es igual Sí. que la del Fondo del Seguro del Estado. Yo creo que en Puerto Rico hay muy poca gente que se atreve, después de ver documentos, tratar de decir eso no es cierto. Porque aquí no solamente yo estuve el lunes hasta las 4 de la mañana buscando los documentos, oye, registro público. Lo único que Ujú. me dio una fuente fue la carta de petición de información. Todo lo demás es público, todo lo demás está en el Departamento de Estado, está en el registro de la Oficina de la Contralora. La última, el último contrato que se hizo con Opus Miramar Development Tower, que es aparentemente el primer desarrollo, que es la torre que están desarrollando ahora, eh, no estaba público. Yo lo dije y ayer lo hicieron público. Y esa transacción es importante porque quien firma ese documento, que es la permuta finalmente, realmente aquí no hay permuta, aquí hay compra. La compra por $6 millones, lo firma Verónica Ferraioli, que es la actual directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones. O sea, todo Ujú. está conectado al cliente de Y que es Puerto la Rico, esposa del ex dueño Francisco de Domenech. Politan. ¿Por qué para el radio escucha que nos está escuchando esto es importante? Porque al ser una noticia que habla de fondos de inversión y todo eso, ¿por qué nos debe importar al ciudadano común? Pues mira, nos debe importar para empezar, porque los fondos públicos son los que llenan esos fondos de capital.
porque son los fondos que se supone que estén ahí, entre otras cosas, para que las agencias estén lo suficientemente sólidas y mantener los servicios, por ejemplo, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, eh, los servicios a los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que eso es un fondo, un seguro que finalmente se da para las personas que tienen problemas en el empleo, accidentes, etcétera. Nos debe importar porque estamos hablando del conflicto de interés que se gestiona. Y eso es lo que yo creo, estoy segura que está buscando Tomás Rivera Chats y la gente en el Senado. El conflicto que se da en la medida en que hay una persona en la fortaleza que dirige el esfuerzo de contratación, aunque él ha alegado que no lo hace, y finalmente los decretos, bien dados o no, se le dan a los clientes de una corporación donde él tiene participación. Porque yo creo que también es bien importante, a nosotros nunca nos han aclarado, ni a los periodistas ni al país, si esa transacción de Politán se dio en diciembre del 2024, casi enero del 25. ¿Dónde está el cheque? ¿Dónde está de que en efecto se acabó el interés que tiene Francisco Domenech en ese negocio? Y ese negocio Ujú. tiene mínimamente 18, 19 clientes, 25 clientes, que todos tienen una gestión que hacer en el gobierno de Puerto Rico o contratos con el gobierno de Puerto Rico. Y Finalmente ahora estamos que traes hablando de ese fondos públicos. tema, Ujú, Carmenit, ¿te acuerdas ujú. la comisión total que citó Rivera Chats y que Exacto. estuvo allí Ujú. 8 horas el secretario de Gobernación contestando preguntas? ¿En qué ha quedado eso? Porque él dijo que iba a seguir entrevistando gente y no ha pasado más nada. Bueno, yo Y siempre he ahí es dicho, donde... Ujú. claro, yo siempre he dicho que esto va a depender mucho, lo bocón o la mucha, los muchos buenos días Puerto Rico que Tomás Rivera Chats le va a dedicar este asunto, a cómo pueden estar implicados o no gente que en efecto a él no le interesa que salgan mal. Ya, Porque cuando nosotros vemos que hay un interés increíble y que plantean que van a ir hasta las últimas consecuencias porque al Poder Legislativo se le tiene que respetar, porque el Poder Legislativo tiene carácter y tiene capacidad legal de investigación, claro. pues llega hasta un momento, porque finalmente con Susan Roy Fuertes pasó lo mismo. Ahora Susan Roy no tiene ningún problema, pero Susan Roy Fuertes hasta lo último, el presidente del Senado estuvo apoyando a la minoría del Partido Popular, y cuando la minoría del Partido Popular se tiró al Departamento de Justicia, al tribunal, para que le dieran la información, hubo un freno espectacular. ¿Qué pasó? Yo te voy a decir lo que yo creo que pasó, que los elementos de esta administración se combinan grandemente con los elementos del Partido Nuevo Progresista de Pedro Pierluisi. Carlos Mellado era la persona que le estaba dando información a Tomás Rivera Chats para el caso de Susan Roy, porque era el secretario del Departamento de Salud cuando Susan Roy se metió en este lío, una investigación cuando ella era directora de uno de los programas. Pero llegó hasta un momento cuando se le vieron los testículos al can, como diría un colega periodista. Tomás Rivera Chats dijo que no, dijo que en efecto ya no se había perjurado y se acabó la investigación. ¿Por qué? Porque es su testigo el que trajo la información y se iban a vincular las personas de aquella administración con lo que hizo Susan Roy, que es ahora una persona obviamente leal a la administración de Jennifer González. Siempre vemos como esta pelea, que es una pelea de buenos y malos. No, yo creo que aquí los grises son demasiado grandes. Ujú. Por último, Carmenit, ¿has tenido alguna comunicación con Dimitri Sapolsky para cuestión de transparencia total? Dimitri Sapolsky es un colaborador, Sí, nosotros lo lo hemos sé. invitado a Los Datos son los Sí, datos, sí, lo sé. porque es un experto en temas Sí, de compra de futuros y, o sí, sea, tiene una expertise en esa área. ¿Él te sí. ha contestado algo? No, yo he llamado al teléfono, al único teléfono que tengo, que es el teléfono que está en en los registros públicos también del Departamento de Estado, nunca me han contestado. Lo más Ujú, interesante es que, más allá de esta persona, sería bien interesante saber qué piensa Segundo Cardona. Yo tampoco he logrado comunicación con él. Y Segundo Cardona es una persona que no solamente está en todo el diseño, es que es parte de Centuria, y su hijo, como también ha alegado, me lo
colocan las fuentes de información como un socio de Dmitry Zapolsky. Así es que yo creo que lo más importante es saber entre todos ellos. Y yo hice la pregunta, por eso cuando hablo contigo te estoy diciendo, yo creo que hay 3 grandes preguntas. Y la pregunta del asunto del fondo es importante. ¿Hasta dónde, en términos de cómo se manejan las carteras de inversión en Puerto Rico, este podría ser un caso demasiado parecido al caso del Fondo del Seguro del Estado? Obviamente, esa pregunta la tiene que contestar él. Y segundo Cardona, si es parte también de Centuria o el propio Federico Cardona Firpi, que parecería que el socio de Dimitri en todo este asunto. Me Bueno, parece vamos a que, ver qué pasa en el Senado, porque, claro, ¿verdad? claro, Rivera Chats ha enviado una sí, carta haciendo todas estas preguntas también que estás sí, haciendo tú, así que eventualmente pues esperamos que esta información sea pública y que se aclare todo esto, y si no es claro, así, pues que ellos den las contestaciones, y por supuesto aquí el foro está abierto en WKQ con Jay, los datos son los datos, o siempre, con la misma Bonita Radio, que es quien ha definitivo, iniciado esta investigación, para aclararlo todo. claro. ¿Bien? Gracias muchas, Jennifer. Gracias por meterle mano a estas historias complicadas, que si no es por los Gracias. medios independientes como el tuyo, como el Centro de Periodismo Investigativo, lo que tratamos de hacer aquí, pues no salen a la luz pública. Así que gracias por todo tu esfuerzo, Carmen. Gracias a Quedamos ustedes pendientes. también. Vale.